Cordial saludo, tutora y compañeras, sean bienvenidas. Estamos en la etapa 4 de métodos y metodologías de la materia Psicología Política. El grupo está conformado por Valentina Giraldo Velázquez, por Andri López Medina, Jenny Joana Alba y quienes habla, Diana Fernanda Arenas Daza. Nuestro grupo es el 127 y nuestra tutora es Marta Isabel Lazo Quintero. Así que bueno, vamos a dar inicio a este conversatorio. Voy a dar una breve introducción. Y pues me gustaría citar al autor llamado Stitcher, que en el 2010 mencionó que el análisis crítico es fundamental, ya que influye en las percepciones, identidades y acciones. Así que pues es importante entender que el lenguaje no es simplemente una herramienta para transmitir información, sino que también refleja las relaciones de poder y las estructuras sociales, y que pues a través de este análisis crítico del discurso se puede profundizar en las palabras y las narrativas utilizadas en los diversos contextos, como ejemplo de esos discursos políticos o en los medios de comunicación. Y pues vamos a explorar también con este conversatorio cómo este también ayuda como a revelar esas ideologías y los elementos políticos que se encuentran en estos contextos. Así que voy a dar a conocer la pregunta que dice, ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos dominantes en los discursos sociales? ¿A quién le gustaría iniciar ampliando la información? Inicio yo, compañera. Bueno, buenas noches. Mi nombre es André Cherezay López Medina. Soy estudiante de psicología. Entonces empiezo yo con la respuesta a la pregunta. Bueno, ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos dominantes en los discursos sociales? Bueno, el análisis crítico del discurso contribuye significativamente a relevar los elementos ideológicos, políticos y dominantes presentes en los discursos sociales al desentrañar las estructuras lingüísticas y retóricas que reflejan y perpetúan relaciones de poder. A través de este enfoque es posible identificar cómo ciertos discursos reproducen y legitiman ideologías dominantes exponiendo las fórmulas en que se contribuyen, mantienen desigualdades sociales, asimismo permiten evidenciar cómo se invisibilizan o silencian ciertas perspectivas y voces, revelando así la influencia en determinadamente agendas políticas y sociales. En resumen, el análisis crítico del discurso ofrece una herramienta valiosa para desentrañar las complejidades de los discursos sociales, visibilizando las dinámicas de poder y contribuyendo a una comprensión más profunda de la realidad social. Listo, compañera Andri, muchas gracias por su intervención. Es cierto lo que usted está mencionando, porque pues como se puede ver en los medios de comunicación, se puede evaluar cómo se hablan de ciertos temas o grupos sociales y qué perspectivas o la información como que empieza a omitirse o margina en el proceso de narración de las historias o la información que se esté compartiendo. Así que, bueno, muchas gracias por su intervención. ¿A qué otra compañera le gustaría ampliar la información de la definición o sobre los elementos ideológicos políticos y de los discursos sociales o ejemplos? Listo, compañera, sigo yo. Listo, compañera, puede iniciar. Bueno, buenas noches para todos. Entonces, el análisis crítico del discurso es una herramienta metodológica que permite desentrañar los elementos ideológicos y políticos subyacentes en los discursos sociales. Entonces, al aplicar el ACD a los discursos generados, entonces en este caso, pues en la comunidad que yo escogí, que fue Cúcuta, FC y Jason Castellanos, bueno, se puede revelar cómo se construyen y perpetúan los ideales, las prácticas políticas y las dinámicas de poder. Entonces, entre estas contribuciones podemos encontrar, una de esas es desvelar ideologías subyacentes, como por ejemplo, esto puede identificar y descomponer las ideologías que impregnan los discursos dentro de la organización, como el énfasis en la autonomía y el empoderamiento personal, como se destacó en la organización. Otra también que pude encontrar fue exponer dinámicas del poder. A través del análisis del lenguaje y la estructura del discurso, el ACD permite observar cómo se configuran y ejercen las relaciones de poder. Por ejemplo, en mi comunidad, el uso del poder como herramienta de inclusión puede ser visto como una forma de democratizar el acceso a actividades sociales y políticas. Esto reduciendo así las barreras socioeconómicas y fomentando una participación más equitativa de cada miembro. Y la otra sería analizar la construcción de identidades colectivas. El ACD ayuda a entender cómo los discursos contribuyen a la formación de identidades colectivas. En la organización, la identidad de agentes de cambio que se atribuye a los miembros fortalece su sentido de pertenencia y propósito. Esto alineándolos con los objetivos comunitarios y políticos de la organización, de su propia organización. Gracias. Gracias, compañera Valentina, por su intervención, por este ejemplo, por llevarlo a la práctica.
que es lo que hemos estado viendo en estas fases. Y pues es verdad todo lo que usted menciona sobre el ACD, que esto implica pues examinar, el transmitir las ideas, como usted menciona, los valores y los poderes que se resaltan en esa organización comunitaria. Y pues esto también nos ayuda al análisis crítico del discurso, a ver esas intenciones subyacentes detrás de cada discurso, entender quiénes son los que se benefician o quiénes son los que se perjudican en él. Así que muchísimas gracias. ¿Qué otra compañera le gustaría participar dando ejemplos para ampliar más la información? Cordial saludo para la tutora, para las compañeras. Bueno, continuando con el tema del análisis crítico de discurso ACD, podemos decir que esta es una herramienta, una perspectiva crítica y analítica para conocer las dimensiones ideológicas y políticas dominantes de los discursos sociales. Esto permite una mayor comprensión de cómo el lenguaje se utiliza para negociar y perpetuar en las relaciones de poder en la sociedad. Asimismo, esta revela los elementos ideológicos, políticos, dominantes en los discursos sociales, de varias maneras, como lo es la identificación de ideologías subyacentes. En cuanto a el ACD examina cómo los discursos reflejan y promueven ciertas ideologías, es decir, sistemas de creencias, valores o normas. Por otra parte está el análisis de las relaciones de poder. El ACD también investiga cómo el lenguaje se refleja y produce relaciones de poder entre la sociedad. ¿Esto qué implica? Que examina quién tiene la autoridad para hablar y definir ciertos temas, quién es el representado de ciertas maneras y quién es el marginado o excluido en el discurso. Por otra parte, también está el estudio de las estrategias discursivas. El ACD analiza las estrategias discursivas utilizadas para persuadir o manipular o influir sobre la audiencia. La contextualización sociopolítica. Por otra parte, el ACD considera que el contexto sociopolítico es el que se produce en el discurso. ¿Esto qué implica? Tener en cuenta factores como el poder relativo de los hablantes, las estructuras institucionales, las relaciones de clase, raza, género y otras diferencias sociales, así como condiciones históricas y culturales. Este enfoque permite comprender el discurso, cómo el discurso está modelando y por ahí a su vez moldea las estructuras sociales y políticas. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué otra compañera le gustaría ampliar esa información que acaba de decir la anterior compañera? Bueno, entonces, muchísimas gracias por la participación de todas. Como conclusión, pues también podemos abarcar cómo desde el rol de la psicología nos ayuda a entender esto, cómo el análisis crítico del discurso se entrelaza con la formación y el funcionamiento de la mente humana, y así como la construcción de su realidad social y cultural. El lenguaje que se utiliza en los discursos sociales, pues ya hemos venido dándonos cuenta que puede influir en la construcción de la identidad de un individuo. Así que, bueno, eso podemos concluir de este conversatorio. Hemos aprendido bastante y muchísimas gracias, tutor y compañeras, por la atención prestada.